Es un privilegio poder estar aquí acompañándoles desde Colombia. Colombia hoy necesita mucha oración, ¿saben? Muchísima oración. Estamos en plenos debates electorales de presidencia y ahorita les voy a contar un poquito más en medio de la enseñanza. Pero de verdad que es un privilegio poder estar aquí. Es un privilegio poder enseñarles lo que creo que el Espíritu Santo ha destinado para que nosotros podamos recibir el día de hoy. Y de verdad honró muchísimo la vida de los ancianos de esta iglesia. Nos conocemos hace más o menos 2 años y medio, 3 años. El pastor Pablo viajó a hacernos una evaluación de Acts 29 y yo dije, ojalá no me quede él como coach y adivine. El Señor permitió que Él fuera nuestro coach porque era fuerte, era duro, fue bastante fuerte en la evaluación, pero quiero que sepan algo antes de comenzar a enseñar, que todo lo que Dios ha venido haciendo entre ustedes, por medio de Pablo, Dios ha podido llevarlo, muchas cosas que el Señor ha hecho aquí en esta iglesia y ha podido mentorear a muchos pastores, incluyéndome a mí. Varias veces ha mentoreado mi vida íntima y de verdad he recibido palabra de parte del Señor cada vez que busco su consejo, cada vez que inclino mi rostro y digo, dame palo, dame palo. Así que yo estoy seguro que el Señor está aquí presente, hermoso el primer servicio, y estoy seguro que también se va a mover por medio de la palabra. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y así poder leer la palabra del Señor. Nos vamos a estar enfocando en Santiago capítulo 5, los versículos 7 y 11. Esta enseñanza se llama la paciencia en las pruebas y sufrimientos. La paciencia en las pruebas y sufrimientos. Y dice desde el versículo 7, vamos a leer desde el versículo 7 al 11, dice: Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Ya el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado de su proceder, del proceder del Señor. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Puedes inclinar tu rostro donde estás y así poder orar al Señor. Padre, te damos gracias. Mi Dios, hoy inclinamos nuestros corazones a ti. Padre amado, tú conoces nuestras luchas, tú conoces nuestros sufrimientos. Quizás, Señor, venimos de varios lugares, Señor. Pero el sufrimiento humano la mayoría de veces es el mismo. Y es que luchamos con nuestro pecado, Señor, y el pecado nos hace ser ansiosos por querer tener cosas, por querer, Señor, que pasen cosas. Y hoy te pido, mi Dios, que tú aquietes nuestros corazones y nuestras mentes. Y yo estoy seguro, Espíritu Santo, que tú has traído a este lugar a los hombres y a las mujeres que necesitamos esta palabra. No te has equivocado, Señor, en ninguno de los que está aquí hoy sentado. Y no te has equivocado, Señor, en ninguna persona que lo va a ver, Señor, en diferido. No te has equivocado, Señor. Tú conoces nuestros corazones y sabes que necesitamos salvación. Nuestros corazones muertos, enfermos, necesitan ser salvados. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y sabes que tenemos rebeldía. Y nuestros corazones rebeldes
necesitan ser restaurados. Y tú sabes los dolores y los sufrimientos que hay en nuestros corazones, Señor, y que necesitamos ser restaurados, necesitamos ser levantados, Señor. Así que hoy te pido que tú hagas, Espíritu Santo de Dios, lo que ningún doctor puede hacer, lo que ningún abogado puede hacer, lo que ningún pastor puede hacer, Señor, y es entrar a lo más íntimo de nuestro ser y que tú desde allí seas transformando, Señor, nuestras vidas por completo. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra. Solo haberla leído ya para nosotros es suficiente. Se pudiera acabar el servicio ahora y ya fue suficiente, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Gracias. Y estamos hoy nos vamos a enfocar en Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 11. Pero el versículo 7 comienza con dos palabras importantes que bíblicamente cuando predicamos expositivamente y cuando predicamos teniendo el contexto de lo que se estaba hablando, nos conecta con lo anterior. Santiago dice, por tanto, hermanos. ¿Y qué estaba pasando en esta iglesia? Habían unos hermanos que estaban huyendo, se dice que huían a Asia Menor y que allí en ese lugar estaban siendo perseguidos. Allí en ese lugar estaban los jefes, estaban persiguiendo a los empleados, estaban los esposos persiguiendo a las esposas que eran cristianas, los jefes a los empleados cristianos y así sucesivamente. Había una iglesia perseguida, aún no estaban en la persecución a muerte, eso iba a pasar en los años siguientes, pero ya la persecución estaba brotando, estaba floreciendo. Y entonces los versículos antes de Santiago capítulo 5, versículo 7, habla sobre unos ricos que eran ricos opresores. Hablan sobre personas que tenían mucho dinero y que no le estaban pagando a los cristianos obreros, a los cristianos que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque estos ricos opresores sabían que los cristianos no iban a ir a la corte a demandarlos. Entonces, claramente, estos ricos opresores se aprovechaban de eso y cuando terminaba el jornal del día, porque antes se pagaba diario, este rico opresor llegaba y lo hacía quedar más tiempo en el trabajo y al final le decía, no te voy a pagar, yo te retengo el pago. Lo que pasa es que el rico no sabía que cada vez que este hombre llegaba a su casa y se sentaba con su esposa y con sus hijos, y que el hogar le preguntaba, ¿hay dinero para comprar comida? Y él decía, no, porque mi patrón no me pagó. Ese no, porque mi patrón no me pagó, estaba subiendo a los cielos y el Señor iba a hacer justicia. Esa sola frase, ni siquiera tenían que orarle al Señor, Señor, a justicia. Era solamente la frase. No me han pagado, no tengo cómo comprarles alimento. Y los ricos opresores iban a recibir no la justicia humana, sino la justicia divina. Entonces entendemos que había una serie de familias cristianas que estaban pasando necesidad. Esto a mí me hace pensar en mi corazón, porque yo puedo decir, bueno, yo me lavo las manos porque yo no soy rico. Pastor, yo no soy rico para nada. Pero nosotros somos más ricos del que está allá en la calle, durmiendo en la calle. Ayer llegamos como a las 10:30 de la noche de Colombia, un viaje muy largo. Y llegamos en bus hasta Querétaro, 10:30. Cuando el pastor Pablo fue por nosotros, pude ver lo mismo que se ve en Colombia, en Barranquilla. Hombres y mujeres durmiendo al frente de la estación de bus. Entonces, si ellos nos ven a nosotros, ellos nos van a ver como ricos.
No necesariamente tienes que tener tus cuentas de banco llenas para ser rico. Somos más ricos que las demás personas, que muchos que están pasando necesidad. Y somos pobres comparado a muchas personas. Entonces, Santiago aquí estaba hablando y él hace brillar una palabra específica entre los versículos 7 y 11. Y es la palabra paciencia. Repitan conmigo, paciencia. Dice 5 veces en 5 versículos la palabra paciencia. Es decir, iglesia amada, hijos amados, hermanos míos, le dice Santiago a los que iban a leer esta carta. Sean pacientes. Aunque estas personas no les paguen, aunque estas personas estén robando su salario, aunque estas personas tengan que pagar la seguridad social, el seguro médico y no se los paguen, tranquilos, sean pacientes. En 5 versículos, 5 veces pacientes. Entonces ustedes saben que el hebreo usaba, en vez de usar las exclamaciones, usaba la repetición como diciéndole, yo quiero que ustedes presten atención a esta palabra. Y lo que Dios nos va a hablar hoy es eso, es paciencia en medio de los sufrimientos. ¿Qué significa la palabra paciencia? Yo creo que hemos tenido por años la palabra paciencia por muy poco. Y hemos sido impacientes muchas veces. Hoy hay un microondas. Hoy hay un air fryer para que tiene un poquito más. Y hoy ya cocinamos poco en muchas casas. Hoy ya compramos comida congelada porque la vida es un ajetreo constante. Hoy tomamos decisiones sin paciencia. ¿Cuántos han tomado decisiones sin paciencia? Hoy nos apresuramos en responder impacientemente. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos por delante y herimos a la persona que más amamos y que tenemos al lado? Por ejemplo, yo a mi esposa. Yo muchas veces, la persona que más amo en esta tierra, muchas veces yo hiero porque soy impaciente y me apresuro en responder y no en callarme. ¿Cuántos son apresurados en responder? Y muchas veces tú y yo decimos, pero yo ¿por qué dije eso? No tuve que haberlo dicho, no. Pero somos impacientes, queremos todo ya. Queremos todo absolutamente ya, queremos volarnos procesos. Queremos volarnos la fila. Mira, aunque yo sé, de pronto yo soy el único pecador aquí, pero yo sé, estoy seguro que cuando tú vas al banco, muchos damos gracias por las aplicaciones bancarias, porque ya no tenemos que ir al banco. Pero cuando tú vas al banco y ves una fila larga, muchos quisiéramos volarnos la fila. ¿Cuántos quieren volarse la fila muchas veces? En el tráfico, ¿cuántos quieren volarse la fila muchas veces? No sean como yo que quiero tener un 4x4, llantas grandes y montarme en el andén y digo, Señor, perdóname, tú conoces mi corazón pecaminoso. Pero yo quisiera cambiar el carro y comprar un carro nuevo y volarme el semáforo. Quisiera algunas veces manipular el semáforo en Barranquilla. El semáforo tiene segundos. Entonces ponen segundos, 60, 59 y tú estás en el carro, 59, 39, 89, 88, 33. Y entonces ya cuando va 5, 4, ya tú vas acelerando. Porque vivimos impacientemente. Vivimos impacientes. La impaciencia nos lleva a romper límites divinos de Dios. Los jóvenes fornican, tienen sexo fuera del matrimonio porque no tienen la paciencia de esperar hasta el matrimonio. Muchos hombres adulteramos. Buscamos a otra mujer porque nuestra mujer no tenemos paciencia con nuestras esposas. Entonces vamos y descargamos absolutamente todo el amor en alguien y hemos debido descargarlo pacientemente en la esposa que el Señor nos regaló. Rompemos los límites divinos de Dios y caemos en pecado porque nos volamos los procesos de Dios. La impaciencia es decirle a Dios, te estás demorando, estás retardado. Es decir, hoy ya ustedes con lo poco que se ha predicado nos hemos dado cuenta que la impaciencia no es cualquier cosa. Es decirle a Dios, Señor,
Tú tienes que hacerlo a mi manera y en el tiempo que yo quiero. Señor, esta situación tienes que cambiarla. Este dolor tienes que quitarlo. Esta enfermedad es ya, ya y ya. Y nos creemos el Dios de Dios. Y queremos mandar a Dios porque el ser humano es impaciente. Pero bíblicamente, miren, no quiero llegar a la parte bíblica sin antes decirles esta frase que dijo Margaret Thatcher. Dice: soy extraordinariamente paciente. Hasta ahí está bien. Siempre y cuando al final me salga con la mía. La dama de hierro, la mujer que muchos admiran por su sabiduría, pues delante de Dios no era para nada sabia. Bíblicamente la palabra paciencia significa aguantar, perseverar, soportar con valentía, esperar sin ira, esperar sin rabia. ¿A cuánto se nos ha dicho alguna vez: paso por ti a las 5? Y cuando son las 5:15 te montas en el carro con la cara larga. Porque no nos gusta esperar, no nos gusta esperar y no nos gusta ser pacientes. Dice: esperar sin ira y sin desespero. La paciencia es ser lentos para la venganza, lentos para castigar, lentos para la ira. La paciencia soporta las ofensas. Wow. La paciencia soporta las desgracias y soporta el sufrimiento. La paciencia es la afirmación, escúcheme bien, de que Dios es soberano y que está en control de toda la historia de la humanidad. La paciencia es confiar en que Dios está siempre haciendo algo mejor conforme a su voluntad. La paciencia es esa que aguanta aunque estemos en medio del sufrimiento sin quejarnos. La paciencia es un regalo de Dios que viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Es decir, es parte del fruto que viene cuando somos llenos. Es decir, tú no puedes esperar paciencia de alguien que no tenga el Espíritu Santo en su corazón. No puedes. Cristiano. No, yo no puedo esperar de él la paciencia que honra a Dios. Es más bien, él tiene que ver en mí una paciencia diferente. Porque la paciencia es el fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, cuando no somos pacientes, yo le estoy diciendo al Espíritu Santo: te equivocaste del fruto. Peco contra el Espíritu Santo de Dios cuando soy impaciente. Es decir, esto es más profundo de lo que nosotros pensamos. Esto no es solamente coger rabia cuando estamos esperando. Esto es doler que el corazón de Dios se duela cada vez que somos impacientes, porque pecamos. La paciencia es antagónica a la ansiedad. La ansiedad nos lleva al desespero. La paciencia nos lleva a esperar y a descansar en Dios. Es decir, y ojo, si tú ves las estadísticas, este mundo está lleno de ansiedades. Personas van corriendo a tomar pastillas porque viven con ansiedades. Si es algo fisiológico, ok, vayan. Pero si es algo emocional, mi hermano, lo primero que tú y yo tenemos que hacer es descansar en la obra terminada del Espíritu Santo, de Cristo en nosotros. Entonces, Santiago le estaba diciendo a estas personas que estaban sufriendo que había algo mejor para ellos. Santiago los estaba desenfocando de lo terrenal y los empezó a enfocar en lo eterno. Y miren cómo dice. Dice: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Entonces Santiago les estaba diciendo que el sufrimiento que ellos estaban teniendo en ese momento, porque no se les estaba pagando justamente, era temporal. Que ese sufrimiento no se iba a comparar con la venida del Señor Jesucristo. Que ese sufrimiento no era todo lo que Dios tenía para ellos en este momento. Y hoy
Dios nos está recordando que tu sufrimiento y que las pruebas que quizás estás pasando no es la única historia que Dios tiene para ti. Escúchame bien, el mundo dice, vive la vida porque la vida es corta. Porque el mundo lo único que tiene es la vida. Lo único que tiene el mundo sin Cristo es esta vida. Por eso hay muchos placeres. Por eso intentan conseguir todo lo que pueden conseguir en esta vida, robando, con negocios corruptos, con contratos que aparentemente dicen voy a hacer 100 kilómetros de calle y hacen los 100, pero con un cemento no muy bueno. Porque quieren tenerlo hoy, para hoy, porque es lo único que tienen, pero tú y yo no. Tú y yo no tenemos a esta vida como lo único que tenemos. Tú y yo tenemos una esperanza superior. Tú y yo tenemos una esperanza en Cristo. Tú y yo tenemos una esperanza en que Él va a regresar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si yo fuera tú, le diera un aplauso, pero fuertísimo al Señor por eso. Miren, Santiago lo que les estaba diciendo era que esta historia no acaba en la opresión de este mundo, sino que tendrá un final extraordinario. Santiago estaba diciéndonos y diciéndoles a ellos que la eternidad de Dios es más grande que la opresión terrenal. Miren cómo también lo entendió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18. Pueden ir conmigo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues yo, este es Pablo hablando, dice, pues yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente, como dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Familia amada, yo no sé cuánto tiempo llevas sufriendo. Yo quiero que tú sepas algo. En este mundo caído vamos a sufrir. Y yo te voy a explicar por qué vamos a sufrir. Porque Jesús, Cristo, Dios, el Padre, no quiere de ninguna manera que tu esperanza esté puesta aquí en este mundo. En Colombia hoy estamos, en esta temporada estamos eligiendo presidente. Y no importa quién quede, va a ser un presidente caído, en un mundo caído. No importa si queda a la izquierda o la derecha o el centro. Va a fallar. Y te voy a decir por qué. Porque Dios va a permitir que fallen. Para que mi esperanza no esté puesta en ningún gobierno de turno. Para que la esperanza del Hijo de Dios esté puesta solamente en el que nunca va a fallar. Para que la esperanza del Hijo de Dios esté puesta en la segunda venida de Jesucristo. Yo no sé si nosotros hemos entendido eso. Cuando Él venga, este mundo y su sufrimiento se va a acabar. Yo espero con esperanza esa segunda venida. Cuando Él venga, es como si nos estuviera diciendo, el sufrimiento que tú estás teniendo es temporal. Sean pacientes, dice Santiago entonces. El Señor va a volver, así que tranquilos, estos sufrimientos son pasajeros. Santiago nos recuerda que la segunda venida de Cristo es la esperanza de que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control y Él va a venir. Él va a venir, y si nosotros los creyentes fuésemos conscientes de la gloria que nos espera cuando Cristo regrese, no tuviéramos ansiedades y no viviéramos sin paciencia. Porque cuando Él regrese, mis hermanos, yo no sé si tú puedes entender esto el día de hoy. Cuando Él regrese, quiere decir que lo vamos a ver cara a cara y vamos a adorarlo por la eternidad. Cuando Él regrese, yo no voy a ponerme enfrente de Él y le voy a decir, tú no sabes, Señor, las cosas que mi esposa me hizo. Mi hermano, cuando Él regrese y yo esté cara a cara con el Señor, yo voy a estar arrodillado allí, adorando al Señor, y se me va a olvidar todos los sufrimientos de este mundo. Entonces Santiago les estaba diciendo a estos cristianos que estaban sufriendo, hay algo superior para ustedes. Y va a ser cuando Él regrese. Y dice,
Entonces sean pacientes como el labrador. Entonces dice que es una paciencia activa. Es una paciencia que te hace actuar. Primero nos habla de una paciencia vertical. Yo estoy pacientemente esperando la venida del Señor. Puede ser mañana. Cada vez que cumplo años digo, un año menos para que tú vengas. Cada vez que te levantes y cuando te levantes mañana, di, un día menos para que tú vengas. Entonces, pero fíjense, aquí dice, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana comenzaba en octubre y la lluvia tardía en abril o en mayo. ¿Qué estaba diciéndonos Dios allí? Que mientras nosotros vivamos en esta tierra, tenemos que ser pacientes en el tiempo terrenal. Hay dos cosas que no van a acabarse hasta que Él venga. El proceso de santificación de Dios en nosotros nunca se va a acabar hasta cuando tus ojos se cierren para este mundo terrenal. Y eso tenemos que entenderlo no solamente verticalmente, sino horizontalmente. Escúcheme bien, cuando tú entiendes y cuando tu paciencia descansa en la esperanza vertical de que Él va a volver, se tienen que enseguida reflejar en una paciencia horizontal. Es decir, si yo espero pacientemente en el Señor, mi esposa tiene que ver mi paciencia hacia ella. Y yo tengo que entender que ella está en el mismo proceso de santificación que yo. Y que yo no me casé con un ángel. Quisiera yo, cabrón, pero no. Yo me casé con un ángel caído. Mentira, mi amor, mentira, mi amor. Mis hijas son angelitos caídos. Mentira, amor, llevamos 18 años de casados. Y yo, si fuera un ángel caído, yo soy el más caído de la casa. Pero yo me casé con una mujer imperfecta. Y todos los que estamos aquí, mira, la iglesia no congrega ángeles, congrega pecadores. Entonces el labrador tiene que ser paciente en el tiempo del proceso que cada uno está viviendo. Y eso me impulsa a que yo esté confiado en que el Señor tiene todo el poder y toda la soberanía. Yo quiero que tú sepas algo. Porque dice que esperemos hasta su segunda venida. Y yo creo que esa promesa Dios la va a cumplir. Y por eso es una paciencia de tiempo. Dice, el mismo que dijo que iba a nacer, ¿qué pasó? Nació. El mismo que dijo que iba a morir, ¿qué pasó? Murió. El mismo que dijo que iba a resucitar, ¿qué hizo? Y el mismo que dijo que va a volver, ¿qué va a hacer? Va a volver. Y mientras Él vuelva, yo no solamente tengo que esperar verticalmente en Dios, sino que mi esposa tiene que ver y mis hijas tienen que ver a un hombre con paciencia horizontalmente. Miren cómo dice el versículo 9. Dice, hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados, ya el juez está a las puertas. Miren cómo dice 2 de Corintios 5:10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Mis hermanos, cada impaciencia que yo tenga contra mi esposa, porque de los miembros de la iglesia Alumbra en Barranquilla, mi esposa es el miembro con la que yo duermo todos los días. Y cada vez que yo sea impaciente con ella, yo voy a ser juzgado por esa paciencia. El Señor hoy nos está diciendo, así como ustedes están esperando en el Señor, ustedes tienen que ser pacientes horizontalmente. Yo no sé con quién viniste hoy a la iglesia, pero Dios te está hablando claramente a que seas paciente con la persona que tú tienes a tu lado. Porque si no, vamos a pecar. Quiero terminar con estos dos últimos versículos y es un llamado a que nosotros podamos mirar a dos tipos de hombres
que tuvieron una paciencia muy ejemplar. Y yo quiero leerles los versículos 10 y 11. Versículos 10 y 11. Dicen: hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11 dice: miren, que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Cuántos se acuerdan de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ¿ustedes se acuerdan de Daniel el profeta? ¿Dónde estuvo él? ¿A dónde lo pusieron? En un foso. ¿Cuánta paciencia tuvo él al poder soportar en el foso de los leones, sabiendo que Jesús iba a hacer algo por él allá adentro? La pregunta que yo te hago hoy, amada iglesia: ¿estás siendo paciente con el proceso de Dios en tu vida? ¿Estás siendo paciente con lo que Dios ha permitido en tu vida que pase? Yo no vi a Daniel diciendo: pero ¿por qué tantos leones? Me hubieras puesto un cachorrito. Yo no vi a Daniel diciendo: pero Señor, hubieras puesto una puerta pequeñita donde yo pudiera caber arrodillado y salirme de esta, porque al ser humano le gustan los atajos. Al ser humano le gusta irse de los procesos, por eso migramos a otros países. Es por eso. Porque pensamos que en el otro país está la solución, y la solución está en Cristo, en cualquier país. Por eso vamos corriendo donde la otra. Porque pensamos que la solución no es esperar pacientemente porque mi esposa está siendo santificada igual que yo y tengo que amarla como Cristo me amó, y tengo que tener la misericordia que Cristo ha tenido conmigo, y tengo que serle fiel porque Cristo ha sido fiel conmigo. No, dejamos a esta y vamos a la otra. Paciencia. Nos volamos los procesos. Ustedes no se imaginan cómo esos hombres podían llegar ese día en la noche y decirle a su esposa y a sus hijos: no me pagaron los ricos opresores, pero tengan paciencia porque el Señor viene. Yo no sé si eso les quitaba el hambre, pero sí les daba esperanza. Yo no sé, mi amado hermano que me escuchas, si la paciencia te va a quitar la enfermedad que tienes o va a restaurar tu matrimonio. Dios puede hacerlo totalmente. Él es un Dios de milagros. Pero si Dios decidió que tu esposa tuviera ese carácter para limar tu carácter y para que tú supieras amar como Cristo nos ha amado a nosotros, hombres imperfectos, que lo que hacemos cuando nos da la oportunidad Jesús es correr fuera de los brazos del Padre, hacer lo que nos da la gana. Daniel no lo hizo. Yo quiero que leamos Hebreos capítulo 11. Voy a comenzar desde el versículo 35, en la parte B. Dice, ellos pusieron su esperanza, está hablando de los profetas. Dice, ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. ¿Tú te imaginas? Jeremías hablándole a un pueblo de corazón fuerte y duro. Pero él en ningún momento dijo: voy a abortar este llamado que tú me diste porque este pueblo no cambia. Pacientemente cumplió la labor por la cual fue llamado.
Y las personas se van de las iglesias cuando les hacemos algo pequeñito. Nosotros también estamos en proceso de santificación. Y así como nosotros tenemos que tener paciencia con las personas que el Señor manda, ustedes también con nosotros. Somos miembros del mismo cuerpo, no somos más que ustedes. Algunos murieron apedreados y a otros les cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de oveja. Ustedes se imaginan eso. Niega a Cristo, no lo voy a negar. Niega a Cristo, no lo voy a negar. Te corto por la mitad con una sierra, no lo voy a negar, porque hay una esperanza superior a lo que yo estoy viendo terrenalmente. Porque aunque tú me cortes por la mitad, Dios ha hecho en Cristo mi esperanza presente y futura. Entonces córtame, méteme en el foso de los leones si tú quieres. No sanes el cáncer, Señor, si tú quieres. ¿Y qué va a pasar si no te sana? Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que el Señor le había prometido. Señor, tú me prometiste esto, yo declaro y decreto. Y si no lo recibes, mi hermano, ¿dónde está puesta tu inclinación, tu esperanza, tu paciencia? ¿En quién está puesta tu paciencia? Y termina entonces diciendo, y con este ejemplo vamos a terminar. Dice, recuerden la vida de Job, que ha sido modelo de paciencia. Job tenía 7,000 ovejas, tenía 7 hijos y 3 hijas, tenía 3,000 camellos, 500 pares de bueyes, 500 asnas y muchos obreros. ¿Y qué pasó con Job? Dios, no fue Satanás, Dios decidió quitarle todo. ¿Y qué pasa si Dios nos quita todo? ¿Y qué pasa si alguna de mis hijas hoy en Bogotá, cuidadas por mis suegros, benditos suegros, les pasa algo? Y yo no puedo ver, y yo no puedo estar allí para levantar a alguna de ellas de 15 y de 13 años. Entonces yo me voy a voltear y le voy a decir a Dios, ¿por qué permitiste esto? Voy a tener paciencia y voy a decir, Señor, lo mismo que dijo Job, se lo voy a leer. Después de haberlo perdido todo, perdió a sus hijas, perdió a sus obreros, él perdió todos sus animales. Él era un hombre muy rico, pero lo perdió todo. Job se levantó, versículo 20, capítulo 1 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Dios no está diciendo que no tengamos dolor. Si a alguna de mis hijas le pasa algo, yo voy a sufrir y voy a llorar y voy a gemir, mi hermano. Pero yo hoy le oro al Señor que tenga a Job como un modelo de paciencia a seguir. Dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor, y después se rasuró su cabeza y se postró en el suelo. ¿Para qué? Para adorar. Cuando Dios te quita algo, ¿cuál es tu reacción? ¿Adoras? ¿O te pones ansioso y vas corriendo a tomar la pastilla que se te recetó? Cuando no tienes sueño en la noche, ¿adoras? ¿O peleas con tu esposa porque dejó el foco prendido y no te puedes dormir sin la pastilla que se te recetó?
Job, después de haberlo perdido todo, adoró. Pero adoró porque sabía una verdad, y fue esto lo que él dijo. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio, dice, y el Señor, bendito sea el nombre del Señor. El 22 dice: y a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Jehová dio y Jehová lo ha quitado. Sea bendito el nombre de Jehová. Y cuando se le fue quitado todo, Satanás fue otra vez donde Dios y le dijo: pero ¿qué pasa con este hombre que no se queja? Job capítulo 2 versículo del 7 al 10 dice: entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: espero que no hayan esposas así aquí. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Quizás no tenemos esposas que nos digan eso, pero nuestro medio ambiente: pero ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué tú todavía sigues con esa paz si perdiste el trabajo? ¿Pero y qué pasa? ¿Por qué sigues con esa paz si estás enfermo o enferma? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa de Job a Job. Sin embargo, Job contestó: hablas como una mujer necia. Aquí viene una verdad profunda. Dice: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. ¿Sabes cómo terminó esa historia? 42 capítulos después, cuando Job dice: de oídas te había, pero ahora mis ojos. ¿Sabes qué ocasiona el sufrimiento y la paciencia combinada con las pruebas en nuestra vida? Que vamos a conocer al Dios que gobierna todo, lo dé o lo quite, permita enfermedad o la sane. Vamos a conocer al Dios que es más grande que nuestro sufrimiento. Y al final de tu capítulo, Job lo dice en el capítulo 42. Yo no sé por qué capítulo de tu vida vas, pero al final de tu capítulo, esta vida lo único que tiene que hacer en nosotros es mirar al cielo y decir: Señor, yo no te conocía antes de mi enfermedad, pero ahora conozco que tú puedes poner tu mano sobre mi vida y calmar mis ansiedades. La paciencia. Quiero terminar con esto. Sin duda, la historia de la redención es la historia de un Dios paciente. Yo te voy a pedir que te pongas en pie y que podamos leer juntos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Porque, amados que me escuchan el día de hoy, la vida cristiana no es una carrera de velocidad, es una maratón con paciencia. Pero cuando tú tienes los ojos puestos en el que ha sido paciente con nosotros, mi hermano, yo le doy gracias a Dios por su paciencia. Y porque Jesús fue paciente en la cruz del Calvario. Él no se bajó por amor a nosotros. Y Él allí pacientemente dijo una frase profunda: la que nos salva, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pacientemente
Es decir, nosotros no pudiéramos terminar este sermón, esta enseñanza, sin enfocarnos en la paciencia de Jesucristo sobre nosotros. Porque su paciencia se traduce en tu salvación y la mía. Hebreos capítulo 12 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con la carrera que tenemos por delante. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo, aquí está el evangelio, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz por ti y por mí, mi hermano. Porque ni tú ni yo somos Job. Y al final nuestra esperanza no está en la paciencia de Job, sino en una paciencia superior a la de Job. La paciencia de Cristo con nosotros. Despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considera. No te olvides. Considera, dice, consideren. Piensen, mediten. Pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Puedes cerrar tus ojos donde estás? Y ahí con los ojos cerrados, yo quiero decirte algo el día de hoy. Si tu esperanza no está en Cristo, cuando Él venga, va a ser el día más horroroso de tu vida. Porque no va a haber nadie quien te salve, sino tus propias obras. Pero tus obras se quedarán cortas delante del juez santo. Así que hoy, mi hermano que me escuchas, tú no sabes si mañana vas a vivir. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo y viva. Hoy que me escuchas, te digo que derrumbes todas las murallas que hay y dejes que esta verdad penetre tu corazón. Y corras a Cristo como tu único Señor y Salvador. Y mañana, si esos cielos se abren, tú estés seguro que Él ha venido a buscarte. Pero los que tenemos tal esperanza, hoy podemos cantarle gloriosamente por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Tú has dado, tú has quitado. Pero tu cruz es suficiente para nosotros. No importa lo que se vaya, Señor, quizás nos duela. Quizás estemos enfermos. Y sí pedimos milagros. Pero ¿y cuando no los hagas, Señor, conforme a tu voluntad? ¿Cómo vamos a responder? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de toda nuestra fe, así podemos correr la carrera con paciencia, pero con una meta, y no las cosas terrenales, sino tú, Cristo, tú, mi Salvador, Redentor. Tú eres mi meta.